Rugir Latino, un espacio de arte y cultura en América Latina. Hola a todos nuestros seguidores de Colombia, América Latina y el mundo. Yo soy Geraldine Palacios y me da mucho gusto tenerles en este su espacio de arte y cultura. Bienvenidos al primer episodio del 2025 de Rugir Latino. Somos una plataforma digital en busca de las historias detrás del arte de América Latina. Música, graffiti, artes plásticas, emprendimientos, colectivos sociales, feminismos y mucho más aquí en Rugir Latino. Bueno, el día de hoy tengo un teso de las letras, una de las personas que más ha estudiado letras, lettering, caligrafía, graffiti y que ha representado muy bien a Colombia en todo el mundo y que sí o sí lo vemos en todas las calles de acá de Bogotá. Entonces nada, sin más prelación, bienvenido Take 24, el espacio de Rugir Latino, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal estuvo tu Navidad, Año Nuevo? ¿Cómo celebra Take una Navidad y un Año Nuevo? Pintando. ¿Pintando también? Sí, el hacer letras para mí es trabajo y es descanso. Empezó como un gusto, como un hobby, pues desde pequeño yo dibujaba y siempre entonces pues hizo parte como del descanso de la época del colegio, digámoslo así. Como los ratos libres. Sí, Okay. sí, muy rápidamente ya estando en el colegio, mis viernes y mis sábados era estar pintando en mi cuarto. Pues dibujando, digámoslo así, como con hojas y con cosas de escritorio. Luego igual pues me enganché con el graffiti y en el graffiti entonces también es como parte, por mucho tiempo y por mucha época estuvo súper ligado pues a estar con amigos, en la calle, de fiesta, pintando y de fiesta. Entonces La pintura la siempre, relación está todo el siempre lleva tiempo fiesta. y sí, como hacer las cosas con gusto, siempre es una fiesta. Realmente yo cuando ya tengo todas las cosas enfrente del muro o de lo que estoy haciendo, y empiezo a hacer las cosas, ya me lo disfruto un montón. Eh, y esas son como mis vacaciones, ese es como mi descanso, ese es mi trabajo. Y luego uno llega mamado pero recargado. Y quieres seguir pintando. Y ves las fotos así vuelto miércoles y dices, "Uy, yo aguanto hacer otro más". Y otro y otro. Y bueno, en ese mundo como que me muevo. Entonces sí, ahorita estuve como organizando muchas cosas y como mucho trabajo como de escritorio, digámoslo así, o de Sí. obra, pero también igual aprovechando la ciudad así como solita, como para estar tranquilo por ahí Son como las pintando. mejores fechas para pintar, que no hay mucha Pues gente. dependiendo de la intención. Sí. Y sí, claro, por el lado ilegal sí. Ujú. En mi caso no soy tan de actitud ilegal cuando salgo a la calle. Ok. Entonces yo puedo salir en cualquier momento y buscarme lugares donde sé que a nadie le importa quizás y cuando lo ven a uno avanzando Como que más les bien les da gusta, gusto, ajá. sea que haya permiso o sea que no. Cuando uno de pronto se da cuenta que tiene que saltarse el permiso de alguien o algo así, pues haces Más bien la con... estrategia de en qué Sí. momento llegar, si un domingo o algo así, y ahí pues aprovechas. Pero sí, normalmente me gusta como que mi trabajo llegue a lugares donde lo aprecian, donde guste, donde resalte, donde impacte. Donde genere como Eh, algo positivo en la comunidad también, ¿no? sí, algo así. Y si no, pues convenzo a los que estén por ahí. Si es policía, pues hay que convencerlos. Si es dueño, pues uno lo Hay que embolata hacerse ahí de amigo alguna de... forma. Sí, sí, porque en todo caso, pues también es trabajo, o sea, es esfuerzo. Y, y pues no es para ese dueño, no es para Ujú. esa persona que dé el permiso, sino es para el que pase por Para el ahí. que pase por ahí, porque la obra Entonces cobra sí toca sentido como también en ganarse eso. esos espacios, exacto, toca ganarse esos espacios y pues asegurar, ojalá que dure harto para la gente, para el que lo vea, para que lo aprecie. Y para el bolsillo de uno, que uno deja la pintura ahí. Que dure harto, por favor. Ujú. Tec, nos contabas cómo iniciaste, o bueno, desde hace cuánto también empezaste desde muy pequeño con tus cosas, pero en qué punto tú decidiste que iban a ser letras y no de repente un carácter. Hay muchos puntos como de Ujú. inicio, entre comillas. Desde muy pequeño tengo recuerdos de unos 7 años o algo así, como decir, quiero pintar, quiero dibujar en este cuaderno, y llenarlo de dibujos, un cuaderno nuevo, digámoslo así, que es una tarea larga y grande para cualquiera. Sí. En ese momento eran dibujos sí como de personajes,
pero igual siento que en algunas épocas también jugaba con letras. Luego ya conocí el rap como en el 99 y ahí empecé como a aterrizarlo en el graffiti. Y en el graffiti pues ya se relacionó directamente con las letras. Directamente tuve como una conexión súper íntima con el hecho de hacer firmas. En principio firmas de graffiti, pero a la final una firma igual involucra siempre como originalidad, técnica, espontaneidad, sí, como fluir con la y hasta técnica, creatividad y obviamente, pues disciplina, no sé, sí, como mínimo para hacer la firma de los cheques, pues que se parezca y que te la sepas, que te la memorices. Pero pues de ahí para adelante toda la parte del graffiti me involucró una relación directa como con la creatividad y con el seguir hacer y el mismo hecho de que es algo que lo escribes, digamos que es rápido, pues como que me ha dado la facilidad de crear nuevamente como desde ceros una nueva firma cada vez que hago una firma y bueno. Sí. Pero entonces el comienzo, cuando decidí que fueran letras. Que fueran letras, porque mucha gente Yo creo que se guía por el carácter también, tiene los dos, pero tú decidiste sí. letras sobre todo. Igual tuve una época en que hice muchos caracteres, una época anterior, pero diría que más bien fue la letra la que me escogió. O sea, pues sí tuve esta cosa súper íntima y la sigo teniendo, una relación y un vínculo muy extraño con el firmar, que claramente tiene que ver con letras, pero más también puede pensarse como un juego de signo, de trazo, digamos, y de ocupar el espacio y de jugar y de impactar. Entonces como que me fui enamorando de la letra como herramienta y cuando me di cuenta ya era mi mundo. Y incluso al comienzo sentí que no iba a durar tanto engomado haciendo letras. ¿Sentiste que era como una etapa? Sí, y que eran pocos elementos. Okay. Y que era como poca cantidad de elementos. Pero luego, avanzando, me di cuenta que era un mundo grande. Y luego me di cuenta que las letras y el cómo las entiende cada quien son mundos distintos. Entonces ya es como un universo, un multiverso, en el que las intenciones, la personalidad, la forma de hacer, pues le da vida a las letras. O sea, y entonces soy yo viviendo las letras, viviendo a través de ellas y dándome cuenta que igual hay otras experiencias, otras formas de entenderlas y de vivirlas que me motivan un resto, que puedo conocer, que no tienen que ser las mismas que yo haga. Entonces ahí me conecté brutal. Y sigo ahí como perdido en ese mundo y a veces me voy para un lado, a veces me voy para el otro. Sé que si me canso de una herramienta voy a otra, sé que si me canso de un formato voy a otro. Y puedo jugar con la mancha, puedo jugar con el discurso, con el significado. Transitas en distintos ámbitos también, ¿no? Sí, pues ya es como un mundo en el que, sí, cuando quiero voy de vacaciones a la playita y cuando no voy a tierra fría. Exacto. Ya estoy es todo ahí, sí. Es toda tu identidad. Es mucho más que eso. O sea, sí, es algo que sí. Ahí me muevo yo y ahí se mueve mi identidad. Pero también, por ejemplo, entender que puedo comunicar y puedo hacer que otras personas se conecten con su identidad, a sus iniciativas, no sé, y pueda llevar eso a través de mi trabajo, pero ya no es mi personalidad, eso también es como re bonito y re brutal. Claro, y yo veía muchas de tus exposiciones, porque siempre les digo a los artistas, cuando vienen a Rugir se dan cuenta que los investigué, harto. Okay. Quería basarme o centrarme un poquito en esta instalación llamada El Mar, que lanzaste en el 2020, porque había una frase, me atrevo a leer un momento, que dice, al bailar, ¿qué dice el trazo que genera tu pie izquierdo? A mí me pareció divino porque yo soy amante de la lectura. Me parecía que me daba unas imágenes muy lindas y esto me llevó a preguntarme, ¿de dónde salen esas frases? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿O si son solo tuyas? ¿O cómo se surgen esas frases que pones en tus obras? Mis frases vienen de muchos lados. Vienen, sí, inicialmente, por ejemplo, mucho salió de música,
mucho salió de inspiración, pues por ejemplo de rap en español fue lo que primero me enganchó, fuera nacional o fuera extranjero. Y en el rap pues está como la importancia de la palabra y el arriesgarte a decir cosas que quizás nadie las ha configurado, nadie las ha juntado y comparado. Eh, entonces muchos lados salen mis frases, hay otras muchas que también las configuro yo, las creo yo, también como desde un gusto por el pensar. No puedo, bueno, sí, muchas las configuro yo por el cuestionarme cosas como de la vida en general, cosas de la cotidianidad, cosas que veo de otra gente, y también como entender que a veces tú puedes crear una frase que nadie más pensó y que puede convertirse como en una bandera para unos cuantos, para unos muchos, que para un alguien. país, para una situación continental, no sé. Entonces entender que el diálogo, que las palabras, que los discursos pueden ser tan potentes, siento que me motiva un montón a tomar frases de un lado, cuestionarlas, preguntarlas, a veces rehacerlas o redireccionarlas, y ahí salen muchas cosas. Puntualmente esa exposición del mar o esa instalación artística del mar eran frases que intentaban sacar a las personas que las leyeran, sacarlas como de las fronteras de lo racional. Entonces sí, ¿qué dice tu pie? Al bailar, ¿qué dice el trazo que genera tu pie izquierdo? Ese. Es como pensar en la escritura que no eres consciente pero que escribes. Es como pensar en las cosas que no vienen de tu pensamiento de la razón, cosas que no vienen de la razón y te llevan a otro lado, y como darte cuenta que el único lugar no es la razón, y que hay muchas cosas que están allá de pronto esperando a que entren dentro del mundo de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que discutimos, y otras cosas que igual también puede ser que valga la pena que sigan estando afuera de lo que puede explicarse. Entonces eso me parece muy bonito. Esa frase me hizo imaginarme como ese movimiento y el empezar a pensar cómo mi cuerpo también escribe. Entonces dije, ¿será esta la intención? No lo sé, pero dije, pues es lindo que te confronten con eso y que tú igual pienses y digas como, porque también tenías otra que decía como, que dirían las olas o algo de las olas, que uno decía el silencio. Sí, como que tú dices, sí, no sé. Sí, por ejemplo, esa exposición estaba toda rodeada con varias frases que eran preguntas y que intentaban llevarlo a uno afuera de estos límites de la razón, o ponerlo a mirar hacia los lugares donde ya las cosas no son textuales, no son legibles. También un poco pensando yo en el hecho de que la letra también tiene una gran cantidad de potencial como mancha y como expresividad. Y cuando tú hablas de, por ejemplo, arte en la mancha y en la expresividad, hablas de cosas que no son legibles, sino que son de sentir. Y las cosas más fáciles, como de poner un ejemplo, es el mar, el ver las olas y saber o sentir que hay mucha conexión, pero que no viene en nuestro lenguaje racional. Pero que existe. Y hay mucha conexión y se ve y es súper interesante y se mueve y está vivo y no eres tú y es inmenso. Eso me parecía súper brutal, porque también es uno de los componentes de la letra y es uno de los componentes de muchas cosas que nos sensibilizan artísticamente, pero que pueden ser, no sé, una mancha en el asfalto, que de pronto alguien lo sintió y lo vivió como si fuera la Mona Lisa. Y lo dejó ahí, exacto. Quería aquí saltarme a otra exposición que también se une a lo que tú decías de hacer que la gente piense, que salga de adentro algo, y es esta exposición que hiciste en el 2021, Inhala, Exhala.
Ajá. donde ahí también pones algo muy interesante, lo leí en algún post que decía, las palabras para mí son un puente entre el adentro y el afuera. Sí. ¿Qué hay dentro de Tech que dejan el afuera? Esa exposición, bueno, espérate a ver por dónde te lo... Sí, cuéntame la exposición. Sí, en general la exposición se llama Inhala, Exhala y viene así como de, o sea, escogí ese nombre a través de la idea de llevar energía hacia adentro y como al llevar energía hacia adentro le pones atención a ti o a todo lo que pasa por tu cabeza, está dentro de ti, lo puedes sentir, sí, como que tiene que ver con ese adentro y llevar energía es ponerle atención, darle tiempo, darle forma, de pronto hasta darle palabras y racionalizarlo un poco y luego igual el entregar energía hacia afuera, que sería exhala, pues que son dos procesos muy claves con estar vivo y con el hecho de la respiración, ¿no? Entonces es tomar de afuera hacia adentro y llevarlo adentro y luego de adentro llevarlo afuera. Como procesarlo y crear también. Sí, sí, sí. Y tiene que ver también con una parte de mi trabajo y es que al identificar como las dos partes de las dos, como dos planos o dos mundos bien distintos, el adentro, el afuera por un lado, y en la letra como la parte de la mancha y de lo expresivo, y luego la parte del discurso. Cuando hay un discurso es más, o sea, es algo que está hecho, pensado para hablarse y para otros y para discutirlo entre otros y para compartirlo con otros. Y cuando es una mancha quizás es más, pues termina siendo algo más introspectivo porque tú ves la misma mancha pero no sé cómo la estás sintiendo tú, no sé de dónde está tu atención y dónde te sensibiliza más. Sí. Entonces es ya más interno. Y esa era la exposición, un poco sí como mostrando esos dos caminos que se abrieron en mi trabajo, que en mi trabajo entonces está como muy la experimentación desde la expresividad y por otro lado está el discurso, la frase, el comunicar e invitar a una discusión amplia, generalizada y de varios, donde pues mis frases son las que se ponen sobre la mesa, pero pues ya de para adelante pues es como para que todo el mundo lo discuta, digamos. Y que sí o sí en todas las obras, o siento que le pasa a los artistas que entregan algo muy profundo de cada uno, lo que han estudiado, sus ideas, lo que piensan también, en lo que creen. Entonces también en ese tipo de exposiciones y en esta, supongo que también intentaste mostrar eso, ¿no? Como lo más profundo de ti. Es decir, hey, absorbo todo esto que pasa y estoy creando para que ustedes también puedan absorber y crear como un ciclo infinito de creación. Sí, pues sí, yo siento que en cada acto, cada cosa que hago, queda una gran parte de mí y termina siendo como un registro de eso que pasó, que hice, que no sé, y que puede ser que no vuelva a pasar por más de que haga mi firma 30 años más, puede ser que nunca más la vuelva a hacer con esa configuración de trazos y con esa composición. Entonces como esa conciencia como de eso para mí es súper clave y en mi trabajo entonces como que me he dado cuenta más a profundidad cada vez de lo único que es cada momento y cada cosa. Entonces también hay momentos muy claves donde unas frases pueden ser muy, muy impactantes y pueden reconocer y unir a un montón de gente. Eh, Como también pues cosas dentro de la mancha y la expresividad que pueden ser sí como muy, ese momento fue súper clave. Y de hecho en esa exposición hubo un cuadro muy importante en mi trabajo que se llama El Origen, un cuadro con un solo trazo, que fue el origen luego de toda una serie que se llama Conversaciones con el Trazo. Y por otro lado estaba también mostrando como otra serie que se llama Monumentos a la Conexión, o Cajas de Luz, Monumentos a la Conexión, que son estas frases de neón donde lo que lleva a la luz o lo que lleva a la energía es la palabra misma y todo está a favor de resaltar el discurso o resaltar la frase e impactar con eso directamente a la gente de a pie, digamos, a todo el que pueda pasar por ahí y leerlo.
y además los pinto sobre estos objetos que tienen que ver con la conexión de la ciudadanía, ¿no? Como con Eso te iba objetos a decir. de la electricidad, de no sé, del internet Las o la cajas de energía. luz, ajá, que Exacto. están en la calle. Por eso mismo, bueno, también porque me di cuenta que era un objeto que estaba ahí, que a nadie le importa, que está lleno de carteles, basura, mugre, firmas y cosas, pero muy rápidamente como que pierde interés, o siempre, nunca ha tenido como interés por la gente. Y en pandemia y en que fue la misma época del paro y del estallido social, sí vi la necesidad y como que todo se conectó y entendí que valía la pena hacer esos, digámoslo así, actos artísticos de reivindicar eso que nos conecta. Entonces, como rescatar esos objetos de conexión que a nadie le importan. Y ahí a través de eso, como asegurarme que el discurso de la letra y de la palabra llevara la energía a otras personas y nos conectara en momentos donde el aislamiento era clave, y nos estaba como afectando, y lo mismo los problemas sociales eran claves y era importantísimo como conectarnos y entendernos como uno solo, por más de que unos estuvieran en la casa y otros estuvieran afuera, manifestándose y bueno. Sí, justo tengo muchos recuerdos de ver esas letras en la calle. Yo decía, ¿quién carajos hace esto? Y me paraba y decía, ¿cómo lo hace? Sobre todo es cómo lo Ajá. hace. Y más o menos para esa fecha de la pandemia, fue más o menos 2020, si no estoy mal, salió también este libro que tenemos acá, Que no le falte calle. Paréntesis, saludo a Andrés Quintero de Bogotá, que también ha sido como un amigo que ha saludísimo. conectado a mucha gente. Entonces quisiera saber cómo fue esta experiencia, porque justo también estas letras, si no son exactamente las que tú dices de Luz, si tienen cosas muy similares. ¿Cómo fue esta experiencia de tener, o bueno, de hacer este mural y de estar en esta portada? La experiencia fue re interesante. Nos reunimos, me propusieron el hecho de participar en la portada del libro. El libro era una iniciativa de un español, Antonio Merino, que en paz descanse, y que estaba haciendo un gran trabajo y llevaba haciendo un gran trabajo creo desde el 2016, estaba contactando con artistas y empezó con unos pocos y se dio cuenta que se le iba agrandando y agrandando. Terminaron siendo más de 150 artistas Los que están en ese libro. colombianos, Uh-huh. o que han pintado gran parte de su obra aquí en Colombia. Eh, y pues cuando me di cuenta me estaban proponiendo diseñar o darle la cara, hacer la portada Exacto, el diseño de todo el proyecto. de algo que representaba pues como toda la escena o mucho de la escena en la que me crié, me crecí, de la que aprendí, a la que le he aportado y espero seguir aportando. Eh, entonces sí me di cuenta como, bueno, pues voy a hacer la portada o sea, es casi como la portada de mi trabajo, La pero portada del luego es trabajo de como, muchos también. sí, es entender el hecho de que es mi trabajo, es mi contexto, son mis amigos, son mis desconocidos, son mis conocidos, es un montón de gente que me inspiró antes, durante y que me va a seguir inspirando. Entonces fue como re brutal y, y bueno, inmediatamente ellos me dijeron para la portada y terminé diseñándoles el logo, terminamos haciendo pues como unas piezas especiales que eran estos imanes, re bonitos. Y lo pintaste también en el Eh, lugar del evento, en el spot también estaba bueno, pintado. sí, Ajá. el muro y la letra se repitieron un par de veces. eh, Porque sí, pues era el logo, era parte, hacer murales era parte del tema del Sí, libro y era de la identidad visual. directamente mi trabajo. Entonces sí, fue como negociarlo, pero yo mentalmente yo ya estaba dentro. Primero no voy a soltar esta oportunidad y segundo es que es mi mundo, es como mi país el que está ahí. Entonces bueno, fue re bonito. La idea era un poco como encontrar esa cosa que conectara las muchas personas y muchas iniciativas que terminan pintando en la calle, que a veces vienen del graffiti, vienen del arte, vienen de la política, vienen de cualquier iniciativa, termina llegando a la calle y teniendo como esa interacción directa con la calle. Y por eso estaba la idea de la escena comparando el boceto
con el muro, que es como el revisar que todos lo hacemos, sea que tú hagas stencil, sea que tú hagas graffiti, sea que tú hagas... Estás en ese momento de estar manchado y de estar revisando qué le Mirando, falta y ajá, qué, cómo va y si se parece, no se parece, como esa cosa muy íntima del artista que de iba a la calle. entender, o que, que creo yo entendió mucho más un artista que ha vivido esa escena, y era como conectar eso como con el hecho pues de que estaba recogiendo como la obra de un montón de artistas. Sí, a mí me pareció una iniciativa muy, muy bella. Y lo que tú decías, hay muchos artistas que ahorita están volando. Es como una Biblia. Siento que, pues, puede que hayan muchas antes, pero para mí es como una Biblia de, hey, voy a revisar si aquí está, qué ha hecho, qué dijo en ese momento, qué he dicho ahorita, ¿no? Sí. Bueno, es importante sí pensar en que antes de este libro no hubo una recopilación tan grande. Siempre eran unos cuantos, quizás con la ciertos oportunidad sectores, ajá. de hablar, de decir algo, de mostrar mucho de su trabajo, pero no había una intención como de, aco- de Como de, involucrar el ajá. trabajo de un montón de gente. Y por Y temáticas y empezó todo. a volverse bastante juicioso. De hecho, mi parte y lo que está escrito en mi parte, yo lo habré redactado en 2016. Y eran unas pocas preguntas que hizo Antonio Merino. Y quizás la descripción que me dio del libro era una muy básica. Y luego pues yo veía eso y decía, bueno, pues ya salió. Ya. No les voy a hacer mover cosas que no, es que el ¿Qué texto tiene hubieras que ser cambiado? distinto. No, pues todo. O sea, en cuanto a texto. Sí, sí, sí. Y bueno, y también obviamente cuando salió el libro, pues ya tenía 1000 fotos más que habrían sido una chimba involucrar. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, un poco como que, recuerdo que las preguntas principales eran como define qué es graffiti. Y pues tú puedes definirlo como para explicárselo de cerca a otros, o puedes definirlo el qué es eso en tu vida, o puedes tomarlo de muchas maneras, ¿no? Y era un párrafo pequeño, entonces no recuerdo cómo lo tomé, pero sí también. Y la misma definición de graffiti, muy rápidamente yo en mi proceso me di cuenta que cada artista tiene una definición distinta de lo que es graffiti. Cada artista de graffiti tiene una definición distinta. Cada artista de otras cosas tiene defininiciones distintas de De lo que graffiti. hace, ajá. Cada persona tiene una definición totalmente distinta, que a veces concuerdan, a veces no. Eh, e incluso uno como artista se da cuenta que en etapas y en momentos lo definiría distinto. ¿Tú cómo lo Entonces, pues, definirías ahorita mismo? para mí el graffiti ahorita es, pues bueno, ha sido mi vida, ha marcado como ese ADN creativo que me llevó y que me lleva a salpicar otros mundos, a meterme de colado al mundo de la caligrafía, del lettering, al mundo de otras cosas, del mural, del diseño, de todo. Todo empezó desde esa iniciativa del asumirme grafitero y de asumir esa idea de mi posición en esto debe ser creativa y debe ser mía, no porque yo sea más importante en este momento, sino porque llego a este mundo a aportar algo que valga la pena y eso. Entonces, bueno, ¿cómo definiría graffiti? Lo definiría como eso, como la chispa de impacto y creatividad que te lleva a invadir todo, te den permiso o no te den permiso. Y con la estrategia que tú te pones y, y como logrando esquivar o lograr las metas o las misiones que te colocas y en ese proceso igual encontrándote con un montón de cosas re bonitas. Claro, y ahorita ya me diste la definición del graffiti, pero tú propones algo que es el caligrafiti. Ajá. Está la caligrafía, el graffiti, los unes. ¿Cuál ha sido el desafío de eso de repente? ¿O cuál ha sido las cosas chéveres de haber unido o mezclado todo también? Es bien bonito el asunto del caligrafiti porque pues termina siendo como una estética súper refrescante a comparación de lo que uno normalmente ve en el graffiti, que igual es súper refrescante por naturaleza. Pero entonces esto era otras texturas, otra forma, otros materiales, otra facilidad, otras dificultades. Eh, Me parece re bonito, re interesante el hecho de que se cruza los
se cruza como la historia de la escritura, que tiene que ver totalmente con el ser humano, totalmente con la evolución del ser humano, y viene con un pasado brutal que lo conozcas o no lo conozcas, empieza a pesarte en la mano, digamos, y en el quehacer, y empieza a tomar conciencia de eso, de la importancia del discurso, la importancia de la mancha, de las herramientas. Eh, de hecho, por ejemplo, se me abrió como una sensibilidad brutal con las brochas, con qué tanta agua y qué tanta tinta en cada cosa, Te permite y qué entender que cosa. cada cosa de esas te va a dar unas posibilidades y te cierra otras, y luego hacer esas combinaciones de posibilidades es una cosa que tú, cuando ves al artista de al lado se le está secando el rodillo y la brocha la tiene botada entre Sí. arena, y es como, qué loco que estoy yo como teniendo una conversación rarísima con mi brocha y mi vinilo, el poquitico que huele a podrido, pero estoy Pero ¿y ahí lo cuidas? contento y echando el agua súper medido, mientras otros están, sí, botando un rodillo cada vez que pintan y lo que sea. Entonces sí, como una sensibilidad brutal, y bueno, para volver, en la parte de la escritura está como esa conexión con el pasado. Entonces, que si haces un estilo gótico y empiezas a buscarlo y empiezas a ver referencias, pues te das cuenta que hay libros de 1800, 1700 con unas cosas que tú dices, ah, mierda, esto está súper creativo, Súper súper tal. interesante, sí. Sí, o sea, como si yo hubiera hecho esto en mi época de graffiti, habría sido súper innovador, pero lo hicieron en 1800, 1700 Sí. o mucho antes. Eh, entonces esa conexión con el pasado en la caligrafía es brutal. El graffiti que como que no le hace culto a nada, pero de todo aprende y todo lo aprovecha, y todo lo renueva, entonces termina siendo siempre como joven, y, y siempre sabe ser creativo. Entonces es como el futuro y la mirada hacia adelante, no importa si hay límites. El graffiti para mí es, en ese aspecto, el graffiti es mirar hacia el futuro, si hay límites, brechas, paredes, muros, no importa, hacia allá vamos y vemos que nos saltamos. La caligrafía clásica sobre todo tiene que ver mucho con el pasado y como con las herramientas y el culto y la importancia de la escritura, la importancia de la escritura a mano, Y la armonía de las lo cosas. mucho que te involucra el escribir a mano cosas para ti o para otros, y juntar eso es como juntar presente, pasado, futuro, Sí. y se pone muy loco, y pues igual sí, como interesante. O sea, tampoco es que tampoco pretendo decir que sea más importante que el graffiti ni nada de eso, simplemente es el mundo en el que terminé profundizando un montón, que cada vez le veo más valor y más locura y lo tomo más en serio, y, y me da facilidades de saltarme filtros y de saltarme cosas, entonces es bien, pues para mí ha sido brutal. Y bueno, en 2016 me nombraron entonces embajador de Cali Graffiti, a nivel mundial, digamos, como dentro de los 50 artistas destacados dentro de ese estilo o esa iniciativa del Cali Graffiti. La mayoría en Europa, yo aquí con unos pocos en Latinoamérica, como cuatro, cada uno solito en un país distinto. Entonces igual ha sido como una cosa de pues, entenderlo yo, y como llevar esa bandera yo. Incluso eso donde me nombraron como embajador, como que cayó, como que se reformó, Sí. digamos que ya incluso ya no hago parte de eso, Ujú. pero igual estoy como reentendiendo y llevando y narrando también un poco la importancia pues de esos mundos, ¿no? Como de mezclar mundos y el dar algo impactante y profundo, digamos, en tu trabajo. Sí, en tu proceso. Ajá. Quería hablar ahora un poquito sobre los tags o las firmas. Lo que a la gente no le gusta en la calle, las firmas que les hacen por todo lado. Cuando yo estuve en tu exposición hablábamos de eso. Tenías pues visibles muchos tags, muchas firmas, muchísimos. Y tú me decías que era muy importante para ti
¿Dónde surge esa importancia? ¿Por qué crees que firmar, para mí es disciplina, el firme, firme, firme. Para ti, ¿por qué es tan importante el tag? Eh, Para mí la firma, bueno, la gente le dice tag dentro del contexto de graffiti. De graffiti, ajá. La traducción vendría a ser firma. Ujú. Y como yo no solo me reduzco a la definición de graffiti, que igual es una cosa muy amplia, muy brutal, y hay muchos artistas haciendo y que han hecho cosas brutales en eso, yo lo veo así como desde la firma de graffiti o de la firma que va hacia otro lado, luego desde la caligrafía. La firma toca como todos esos mundos y uno se puede sentarse a mirar hacia diferentes lados de eso. Entonces, bueno, como que tengo toda una obra alrededor de eso. Sí. Realmente sí, mi conexión con la firma fue desde que empecé, desde el año 2000, ¿y tú? Y es la columna vertebral de mi trabajo hasta ahorita y seguirá haciéndolo. La última publicación que hice son firmas que hice en mi soledad, en mi casa, en mi escritorio, y todas muy distintas, todas con un nivel muy brutal a mi gusto. Entonces sigue siendo como la herramienta que me ha llevado a todo este camino de más de 24 años de carrera artística, por el diseño, por el mural, por el graffiti, por la caligrafía, el lettering, el dictar clases. Entonces sigo entendiendo el poder de la firma. A mi modo de ver, una firma es algo que te representa. Por ejemplo, socialmente es algo que representa y representa tu palabra y tu compromiso, que te identifica, ¿sí? En el graffiti te identifica y habla del poder de tu creatividad y del impacto y de tu flow y de tu estilo, de dónde vienes, a dónde vas, qué tan retador estás. Ese es el segundo escalón, digamos. En el graffiti tiene como esa gran importancia, y de ahí para adelante siento yo que trae mucha vida. Se me fue la palabra, espera un segundo. Es un registro de la vida de alguien, del momento de alguien moviendo una herramienta, creando algo que lo identifica, y que incluso luego de ver estos escalones, digamos, no solo te identifica a ti, sino también identifica por dónde has pasado. Entonces, en mi caso, una firma mía habla de graffiti, habla de dónde vengo, habla de los amigos, habla de las calles en las que lo aprendí, de lo que me enseñó. Entonces siento yo, de muchas cosas, y siento que todo eso encerrado en unas pocas letras, en unos pocos trazos, para mí está súper vivo, y aunque esté quieto, tú ves los movimientos, tú ves dónde se trabó, ves con qué boquilla se hizo, ves qué tanto le faltó velocidad o lo hizo muy, muy despacio, no sé. Se nota todo en la firma. Entonces tú ves como la vida al interior de una firma. En mi ejercicio siempre me he dado la oportunidad de que cada vez que hago una firma intento hacerla distinta. Entonces hay distintas vidas en cada firma que hago. Y entender eso para mí es brutal. Comunicarlo es una tarea súper compleja. Pero sí siento como que es un montón de vida que necesito dejar en algún lado. Y que luego igual la entrego, ¿no? O sea, no es solo para mí, no es solo un registro mío. En las calles lo hago para que los otros lo aprecien, lo vean, lo disfruten. También como para romper esa idea de que la firma es el tachón y son unos mamarrachos. Que nadie aprecia. Y es como, bueno, pero mírelo bien. O al menos mire estas, ¿no? Analícelo. De estos artistas o imagínese con qué herramienta hizo esta firma de 3 pisos. Uy, no sé, solo pintó 3 días. No, lo hizo en 3 minutos. ¡Oh! Y pues entender como esa cosa brutal desde dónde cree que lo hizo. No, pues lo hizo desde
No sé, con una escalera, no, se paró aquí, lo hizo de lejos, tal. ¿O qué problemas tuvo para hacerlo? Sí, sí, sí. Entonces sí, pues para mí es un mundo larguísimo que estoy entendiendo, que sigo entendiendo, que le veo cosas brutales, que le imprimo un montón de cosas para entregárselas a otros, por más de que diga tech, y también he estado trabajando el hecho de que la gente cree, y en el graffiti, por ejemplo, se habla mucho de que la firma es ego, y que la firma es hacerte autorreferencia y tu ego, y repetir, y Luego repetir, yo, y es que yo, y es que yo, y publicidad a mí mismo y tal. Eso es lo que algunos creímos en algún momento, pero en este momento me parece que no es cierto, no es la totalidad de lo que puede entregar una firma. Puede hablar de miles de cosas y puede tomar formas de miles de cosas, y por eso mis firmas han tomado formas de personas, de animales, de otras cosas. Mis letras han tomado formas de lo que sea y han perdido incluso su visualización y su lectura, cosa que también a veces no importa dentro de una letra. Es válido, ajá. Entonces sí, es la columna vertebral desde donde sale la vida, a mi modo de ver, sale la vida y me mueve, digamos, y me lleva a campos muy, muy distintos. Es el eje de todo, ¿no? En mi caso, sí. Nombrabas que tus letras y tus firmas se han convertido también en formas y nombrabas los animales. Y yo aquí quiero nombrar la exposición Proteo que hiciste en México. Ajá. Qué vaina tan linda. Y eso que yo la vi en fotos y yo decía, qué cosa tan hermosa, porque es muy distinta a la que hiciste hace poquito, que ya vamos a hablar de esa, pero quiero que me cuentes de esta de Proteo que la hiciste en Guadalajara, México, si no estoy mal. En México tienes muy buen recibimiento también, pero esta exposición sí, tenía como su composición, eran animales marinos pintados todos en azul, y yo las veía y decía, qué cosa tan hermosa. Por ejemplo, el de la ballena me pareció divino, y el de la tortuga yo decía, es impresionante lo que logra. Bueno, ¿De dónde muchas salió la gracias. inspiración de esto? ¿Por qué animales marinos? Va. La exposición esta de Proteo fue ahorita en Ciudad de México. Okay. La de Guadalajara la vamos a hablar ahorita. Ah, sí, es verdad. Proteo fue en Ciudad de México. A ver, está la historia de Proteo. Proteo es un dios griego que tenía la capacidad como de ver el futuro, el pasado y ver todo al tiempo. Por lo tanto tenía la capacidad, tenía mucho conocimiento en su mano, en su poder, y la idea es que es un dios que pues no le quiere dar esa información a los hombres. Entonces los hombres lo intentan buscar, lo intentan cazar. Él es uno de los dioses del mar, no sé si ya lo dije. Entonces al ser uno de los dioses del mar, cuando lo buscan y lo intentan cazar, empieza a cambiar de forma por formas de animales del mar. Y al cambiar de forma intenta así como evadir a esa persona que lo está buscando. Y finalmente cuando el ser humano lograba agarrarlo, pues lograba poderle preguntar, y terminaba pues teniendo como acceso a esa información privilegiada, no sé, de dioses, iluminada, digámoslo así. Entonces es una muy buena historia y un muy buen símil que habla realmente de la dificultad del buscar conocimiento. Yo entré a estudiar diseño gráfico con la idea de hacer portadas de discos, de álbums para artistas. En mi proceso esa idea fue cambiando de forma. También me gustó muchísimo la idea del mar en Proteo, porque el mar también es un elemento de subconsciente. Y es como esta inmensidad que no conocemos, en la que ni siquiera nos podemos mover rápido, y somos como totalmente ajenos. Entonces es muy buen ejemplo de lo subconsciente y el peligro que corremos en la mitad de todo eso, del mar abierto, sí, y todo esto. Entonces la idea era un poco eso. Cada animal pues representaba como un momento, digámoslo así, en la vida, y termina siendo como un maestro de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes enfrente una langosta, por ejemplo. ¿Por qué la langosta? O sea, tienes enfrente una langosta y tiene que ver con conocimiento.
¿Qué? O sea, Que lo si hay mismo. una cosa ahí que te habla, tienes que preguntarte el que te está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es una langosta? ¿Cuál es la relación del ser humano con la langosta? ¿Cómo son los comportamientos de la langosta? Y todas esas historias te empiezan a ti como a hundir en un montón de conocimientos y a conectar con ideas y con la vida y con el pensar, la filosofía, no sé, o cómo llevas tus cosas, ¿no? Entonces sí, como esta idea de los animales tótem, digamos, como de qué significa el lobo en un sueño, qué significa un caballo, soñarse con un caballo Que generan salvaje. simbolismos Sí, también. Ajá. entonces sí, pues puede ser la idea muy, muy básica de creer que es un símbolo, pero por ejemplo la gente que tiene animales, que tiene perros o que tiene gatos, se da cuenta que hay una personalidad, que hay una forma de ser, que hay una forma de entender el mundo ahí, que aunque la tienes encerrada en tu casa y tú la controlas, entre comillas, tienes que interactuar con algo que no se, que en un porcentaje importante no se deja mandar por ti. Tienes sí o sí que interactuar con él y ponerte de tú a tú con eso, como con Sí. ese conocimiento, con esa vida, que ya no es un ser humano, que ya no está dentro de la racionalidad normal, Pero que necesitas que entender no está dentro de también. tu lenguaje, que Ajá. necesitas entender. Y desde ahí entonces también está lo bonito del como empezar a leer los animales, digámoslo así. Y como el buscar ese conocimiento en esa vida que no te habla fácil, que no te habla en tus términos, que no te habla en tu lenguaje. Eh, entonces eso me pareció bien bonito y es eso, el proteo son esos animales como para que la gente, cada quien busque esas historias, que tenga como su propia conexión con el conocimiento y que se dé cuenta que el conocimiento cambia de forma y que hay que buscarlo y que hay que hundirse en un montón de lugares donde no controlas y no conoces y estás a oscuras Sí, entonces eso fue Proteo y sí, visualmente fue bien bonita es la divino. exposición, de hecho tengo el plan de volverla a armar o a armar una segunda versión aquí en Colombia, no sé en qué lugar se aterrice, pero ese es el plan para este año. Hazla por favor, porque quiero verlos. Es que son divinos. Gracias. Son muy bellos. Ahora sí quiero saltar a lo que hiciste en Guadalajara y luego pasaste aquí a Bogotá, que fue tu última exposición, El poder de la escritura. Se me hace muy curioso que la hayas lanzado en el 2022 en Guadalajara y 2024 acá. ¿Cuál fue el recibimiento allá y acá? ¿Cómo ha sido también tu tránsito entre México y Colombia? Porque he visto que también has hecho muchas exposiciones allá. Sí, 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 sí. Sí, con México tengo una muy buena relación. De hecho, se ha vuelto una relación laboral con un espacio que empezó allá que se llama Gama Crea, en Ciudad de México, una galería a favor pues, de los artistas y de intentar moverlos. Los conocí allá y luego, de hecho, ahora soy pues, socio, digamos, y parte de Gama Colombia, que intenta hacer lo mismo, como hacer una escena local y fortalecerla a través de los lazos Ajá, internacionales las y de los conexiones. artistas Ajá. internacionales que van y vienen a través de uno o a través de otros, pero también como apoyarlos. Entonces sí, he recibido un montón de apoyo en México y muchas amistades se han construido pues allá. Entonces desde ahí salen con las oportunidades de, oye, te podemos ayudar a armar tal exposición, o oye, eso que estás haciendo está brutal, armemos una muestra en tal lado. Entonces, claro, uno puede como delegar algunas cosas en un equipo en el que empiezas a confiar y que confío muchísimo. Eh, y pues es igual como la oportunidad de llevarlo a un lugar que no conoces y bueno, como... Y ver la acogida. Sí, sí, Y sí, esta sí. exposición que era muy interesante, porque desde que yo entré, según yo veía guerreros, y yo te dije a ti como, para mí son guerreros, y tú, Sí. es otra cosa, pero es muy lindo las formas que generas. Yo entendí el poder de la escritura y yo dije, él está representando figuras de poder, pero luego tú tenías una narrativa también un poco distinta, y hay obras que me gustaron mucho, por ejemplo la de Leviatán y Lilith, una cosa bellísima. También veo que recoges obras que también ya habías puesto en otras como Inhala y Exhala, venían también obras de allá. Pero, en definitiva, ¿cuál es el poder de la escritura? ¿Qué querías contar acá?
Que es una vaina así como muy grande. Eso es precisamente lo bonito y lo bonito a empezar a discutir y la invitación que le hacía a todo el mundo de preguntarse cuál es el poder de la escritura. Entonces, la invitación era esa. La dinámica un poco pues la explico yo a través de mi experiencia dentro de la escritura y de mis cuestionamientos propios, quizás bien íntimos, bien profundos, bien desde mi campo, desde mi cosa de conectar una cosa con la otra y la cosa filosofía y la cosa de pensamiento, escritura. Pero sí, ¿cuál es el poder de la escritura? Incluso en mi caso pues va como más allá, como la escritura involucra realmente también lenguaje y expresividad. Entonces el lenguaje hasta dónde nos lleva, hasta por dónde nos controla. Nosotros utilizamos el lenguaje o el lenguaje nos utiliza a nosotros. Entonces nosotros nos definimos como qué. Si yo me defino como grafitero, tengo unas puertas abiertas y otras cerradas. Si me defino como diseñador, tengo otras puertas abiertas y otras puertas cerradas. Si me comporto como alguna de esas dos, también empiezo a caminar unos caminos y a dejar de ir por otros. Entonces, el preguntarme sobre el poder de la escritura es la principal cosa, digamos, de esta exposición, la principal idea. Y encontré muy rápidamente esta frase de, es mucho más poderosa. ¿Qué es? Una pluma es más poderosa que 1000 ejércitos. Gracias. Una pluma es más poderosa que 1000 ejércitos es una frase que también entonces dices, bueno, pero entonces ¿cuál es el poder de la escritura si es tan poderosa? Entonces, pues bueno, la exposición era un viaje a través de ese pensamiento, ¿no? Entonces, lo que había estéticamente eran guerreros construidos con trazos, armas hechas de trazos y hechas de letras, de hecho, principalmente hechas de firmas. Sí. Firmas mías. Por ejemplo, había como un sable que se llama Pensamiento, o sea, la obra se llama Pensamiento y estaba pensando en el poder del pensamiento mientras la estaba trazando, entonces es una espada como en un gris, así como fantasmal, digámoslo así, por esto de que el pensamiento no es un arma con la que atacas a alguien o con la que te defiendes, no físicamente, pero sí es un arma. Si tú estás pensando en unas cosas, haces en base o con base en ese... Si estás pensando en algo, actúas alrededor de ese algo. Si estás pensando en otra cosa, actúas alrededor de esa cosa. Y generas una defensa, generas una posición de poder, generas algo, generas cosas. Entonces, pensar en los conceptos como herramientas se me hacía brutal y luego también la violencia o la brutalidad de un concepto, a quién está haciendo víctima, quién está utilizando ese poder y contra quién se está usando. Entonces, fácilmente si tú utilizas armas que no sabes manejar, te haces daño a ti mismo. Si tú no te preguntas de la importancia del lenguaje y de la escritura, quizás te haces zancadilla a ti mismo. Entonces, esa era como el bollo y la madeja de pensamientos que estaban en mi cabeza y que se conectaban a través de eso del poder de la escritura. Y entonces sí, inicialmente esa exposición la hice en Guadalajara, una ciudad a la que nunca había viajado, una galería que me conectó Gama Crea, pero una galería en la que tampoco había trabajado. Y la acogida estuvo brutal, hubo muy buenas ventas, me llenó de un montón de energía. Igual siento que la exposición fue muy bonita, pero ahora que la repetí aquí en Bogotá, con otras dificultades, con otras facilidades, con un espacio muchísimo más grande, para un público que conocía, para un público que me iba a preguntar, que me iba a cuestionar, siento que tomó una profundidad mucho más alta. Y claramente pues el hecho de estar, creo que estaba separada por unos 2 años, pues hizo que las obras fueran un paso adelante, digamos, en
en ese rollo de pensar en la Y de escritura crear. y cuántos niveles hay de comunicación. Si hago una letra y se parece a algo, estoy llamando a ese algo. Sí, un montón de Y cuestionamientos. esto que hacías con las telas también, ¿no? Que Sí. pintaste al guerrero, lo llamo yo el guerrero, en Sí. distintas posiciones en la tela, entonces alcanzabas a ver el movimiento, eso me pareció Ajá. muy lindo y también lo has trabajado en otras exposiciones, el uso de la tela, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, uso estos velos con la idea de que estoy trazando, estoy haciendo caligrafía o trazos que termino con la facilidad de ponerlos en el aire, digamos. Entonces, pues que alguien pueda como caminar y rodear distintos trazos, es una experiencia muy distinta a ver algo bidimensional. Sí. Entonces por eso me gustan las telas y por eso las he usado un montón y las seguiré usando yo creo. O esta cosa que tenga como transparencia y que me permita hacer trazos muy naturales Generando y capas. que además pueda ponerlos, ubicarlos yo en el espacio. Entonces esto era una obra que se llama Bucle, que era un personaje haciendo un trazo, un personaje hecho de trazos, construyendo en el movimiento, en el acto de hacer un trazo, cosa que a mi modo me hacía pensar mucho en cada trazo es un acto, un montón de actos construyen a una persona y una persona en su proceso genera un montón de otros actos que pueden ser trazos o que pueden ser otras cosas. Sí. Y como ese bucle de creación y de que lo que yo hago luego me construye, lo que yo hago bueno o malo Vuelve regresa aquí, construye a a mí, otros. construye a otros y afecta todo. Y es eso de estar vivos, ¿no? Estar vivos es cambiarle el orden a un montón de cosas. Sí, bueno, ya estamos llegando un poquito a lo final, pero quisiera saber en qué lienzo te gustaría pintar, porque has hecho body paint, has pintado muros gigantes, carros, telas, ropa, todo lo que se te ha ocurrido. ¿Qué lienzo que no has hecho te gustaría hacer que dijeras, uff, qué chimba sería esto? Todos. ¿Alguno que tengas? ¿Qué lienzo me interesa? Sí, realmente todos. Y todos los tamaños, todas las proporciones. Pero desde muy pequeño me di cuenta, y hay una historia que si quieres la puedo contar. Estaba en mi colegio, en mi época de hacer firmas así por todo lado. Salí del colegio, salí con un amigo, firmé mucho por un barrio cercano al colegio y llegó otro amigo al día siguiente o a unos días después y me dijo, parce, no puedo creer, me vi tanto su firma o la vi por ahí que me soñé con ella. Me soñé con su firma, déjeme tranquilo, tal, pero lo decía como chiste, ¿no? Como, parce, a lo bien sálgase de mi cabeza. Y cuando me di cuenta que había hecho una firma en la mente, en el pensamiento, en el subconsciente, o que mi obra había llegado al subconsciente de alguien más, fue como... Ahí exploté y creo que a la final mi trabajo se ha siempre, quizás desde ahí, se ha centrado mucho en llegar a esos lugares, digamos. Digámoslo así, la recordación, pero también el como, bueno, ¿qué tan importante es hacer cosas en la calle solo por la calle? No, la gente no lo hace por la calle, la gente lo hace por que los otros vean y que lo discutan y bueno, allá hay muchas otras iniciativas o intereses, pero sí, el entender que llegas a la intimidad de otros se me hace brutal y también luego me cuestiona la utilidad de eso, el poder de hacer eso, y por cuántas cosas vale la pena llegar a involucrarte con el pensamiento de otros y conectar con otros y hacer que tu obra la recuerden otros. Entonces creo que yo sigo pensando en la importancia de construir esos recuerdos y llegar a la cabeza y a la gente con la importancia de ese lienzo intangible que puede ser la memoria, el subconsciente, el consciente de otros e incluso el mío.
Qué bueno, no esperaba esa respuesta. No, un barco, una cosa así. Muy interesante lo que dice usted. Y bueno, para finalizar la pregunta más difícil que me decías tú, que no sé qué va a responder. A Tech 24, ¿qué lo hace rugir? A mí me hace rugir quizás la profundidad de las cosas y el impactar y entender el por qué, la utilidad y el dónde llegar a crear y a impactar a la final es como el por qué estar vivo y qué vale la pena de estar vivo y incluso qué cosas valen la pena para dejar de estar vivo, pero aún así hacerlas. Siento que eso es lo que me hace rugir y como preguntarme, cuestionarme, hacer, cansarme, volver a hacer, volver a cansarme, embarrarla, de todo. Todo siento que eso es lo que me mueve un resto. Eso te hace rugir. Eso me hace rugir. Muchas gracias por estar acá, por aceptar el espacio de Rugir, por venir, contarnos todo. Auguro muchos éxitos a tu carrera y pues ahí estaremos Gracias. nosotros muy pendientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden ver esta entrevista en Spotify y en YouTube. Y nada, aquí los esperamos para un próximo episodio de Rugir Latino. Nos vemos.